Hola personal. La llovizna caía inclinada aquella noche silenciosa mientras el pastor Paul Mitchell cerraba lentamente las puertas de su iglesia. El sonido del cerrojo se mezclaba con el golpeteo suave de la lluvia sobre los techos, y el cartel metálico en la entrada oscilaba apenas, emitiendo un chirrido apagado. La luz amarilla del único poste del estacionamiento formaba un óvalo pálido sobre el asfalto mojado, y el silencio envolvía todo con una sensación de pausa inquietante. Paul, aún con la chaqueta cerrada hasta el cuello, sintió el peso del día en los hombros y el vacío persistente que lo acompañaba desde la muerte de su esposa. Cada gesto, apagar las luces, guardar las llaves, ajustar el cuello de la camisa, se volvía una rutina desprovista de consuelo. Fue al girar hacia su camioneta que notó algo fuera de lugar. Una figura inmóvil junto a la puerta del conductor. No se movía, no parecía respirar con fuerza, ni hacía ruido alguno. Solo estaba ahí, esperando. Paul se detuvo en seco, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La silueta no tenía la postura ni el lenguaje corporal de una persona común. No parecía nerviosa, ni confundida, ni agresiva. Solo lo observaba en silencio, como si supiera algo que él no. Dando un paso atrás de forma instintiva, Paul alcanzó a sentir una oleada de adrenalina recorrerle la espalda. La figura dio un paso lento y controlado, entrando en el halo de luz. El pastor vio entonces lo que su mente tardó en aceptar. Brazos demasiado largos, un torso estrecho y una cabeza ligeramente desproporcionada. Pero lo más impactante eran los ojos, completamente negros, profundos como aceite oscuro, sin brillo, sin pupilas. No reflejaban miedo ni amenaza, solo una calma incómoda. Paul levantó la mano por reflejo, como queriendo detener algo inevitable, pero antes de pronunciar palabra, escuchó una voz clara dentro de su cabeza. No fue un sonido, sino una presencia nítida. Paul Mitchell, no he venido a hacerte daño. La voz no tenía tono ni acento, pero sí una firmeza que lo paralizó. No era una voz que se impusiera, sino que simplemente estaba ahí, como un pensamiento que no le pertenecía. Paul, aún sin hablar, sintió una mezcla de miedo y fascinación. La figura permanecía quieta, como si esperara su reacción. En medio del silencio húmedo, la voz mental volvió. Pides respuestas todas las noches. Entra, te mostraré. Había algo en ese mensaje que desarmó su resistencia. No entendía por qué, pero sintió que debía hacer caso. Sin girarse del todo, comenzó a caminar hacia la iglesia, sin mirar atrás, consciente de cada paso, como si el suelo mismo pudiera desaparecer bajo sus pies. Al encender las luces del templo, Paul notó el contraste inmediato entre la calidez artificial del interior y la presencia silenciosa del visitante que entró detrás de él sin generar sonido alguno. Sus pisadas no resonaban, como si no pesara. La luz reveló aún más detalles desconcertantes. Su piel era grisácea, con reflejos plateados que cambiaban levemente según el ángulo. No tenía cejas, ni expresión facial reconocible, y sin embargo no parecía ajeno a la presencia humana. Paul, temblando por dentro, respiró hondo y reunió el valor para hablar. Antes de que pudiera emitir palabra, la figura alzó una mano. De su cuerpo comenzaron a emerger puntos de luz, diminutos y flotantes, como fragmentos inteligentes que se desplazaban en patrones. Las esferas luminosas se agruparon y formaron un mapa estelar suspendido en el aire, frente a ambos. Cada punto es un sistema. Muchos contienen vida consciente. Paul observaba boquiabierto, sin saber cómo responder. El mapa vibraba levemente, como si respirara. Luego, sin transición abrupta, los puntos se reconfiguraron y adoptaron una nueva forma, la silueta luminosa de un hombre. Su rostro era sereno, familiar. Paul apenas pudo susurrar: Jesús. El visitante asintió sin mover la cabeza. «Ustedes lo llaman Jesús», dijo la voz interna. Paul sintió un vértigo extraño, una mezcla de devoción y confusión.
Todo lo que había predicado durante décadas parecía tambalearse. Intentó argumentar algo, pero no supo por dónde empezar. La voz continuó, sin juicio ni urgencia. Él manifestó el potencial que existe en todos. No es exclusión, es invitación. Aquellas palabras lo descolocaron aún más. Su fe no se sentía atacada, pero sí atravesada por una visión diferente, amplia y directa. El aire dentro de la iglesia parecía más denso, como si cada pensamiento tuviera peso. Paul respiró con dificultad, tratando de estabilizarse. Su impulso fue exigir una explicación más clara, una prueba de que todo aquello no era una manipulación. La figura dio un paso hacia él, sin amenaza, y alzó la mano nuevamente. Esta vez no surgieron luces ni imágenes. Solo se acercó y extendió 2 dedos hacia su frente. Paul no tuvo tiempo de reaccionar. No hubo destello ni sonido. La iglesia desapareció. De repente, se encontró flotando en un espacio colmado de estrellas, donde no había techo ni paredes, pero sí una sensación de suelo bajo sus pies. Era imposible de explicar. Frente a él apareció un planeta desconocido, con 2 lunas orbitando con lentitud. Sus ciudades no se imponían sobre la Tierra, sino que estaban integradas a ella, como si hubieran crecido desde el terreno. Observamos la Tierra. Hemos pasado por guerras y superaciones desde hace milenios. La voz era la misma, sin emoción, pero con una claridad ineludible. Las imágenes cambiaron con rapidez. Escenas de la historia humana, conflictos, ruinas, reconstrucción, gestos de compasión, como si el tiempo fuera un hilo continuo mostrado desde otra perspectiva. Paul veía sin comprender del todo, pero sentía que algo dentro de él se reordenaba. Una escena lo detuvo. Un pesebre sencillo, con figuras humildes rodeando a un niño. No había ángeles ni luces divinas, solo silencio y humanidad. No como un Dios disfrazado, ni como un visitante en misión, sino como una conciencia elevada viviendo la experiencia humana por completo. Esa frase no necesitó explicación. Paul la sintió como una verdad que siempre estuvo ahí, pero que había ignorado por estar enfocada en dogmas. No sabía si llorar o cuestionar, pero se sentía desnudo por dentro, como si algo hubiese sido arrancado suavemente de su interior para dejar espacio a lo nuevo. El espacio estelar comenzó a desvanecerse sin transición. Paul parpadeó y se encontró nuevamente en la iglesia, sentado en uno de los bancos, con el cuerpo tenso y la respiración entrecortada. No sabía cuánto tiempo había pasado. El visitante seguía ahí, de pie, observándolo con la misma quietud inalterable. No había cambiado nada a su alrededor, pero Paul sentía que ya no era el mismo. No tenía palabras, solo una sensación intensa de algo que se había encendido dentro de él. Algo que no era una idea ni una imagen, sino una comprensión. Murmuró, casi sin voz: «Esto ha plantado algo en mí». La figura respondió de inmediato, sin mover los labios, con la misma serenidad. Es una conciencia que despierta desde adentro. Paul cerró los ojos por un instante, intentando sostener lo que sentía. No era emoción ni revelación, era presencia. Fue entonces cuando la imagen de su esposa surgió con fuerza, no como recuerdo, sino como una percepción vívida. No había hablado de ella desde hacía semanas, pero su figura se impuso sin aviso. Antes de que pudiera decir una palabra, la voz completó su pensamiento. Ella temió porque le enseñaron que la salvación es juicio, pero la salvación nunca fue aprobación externa, es reconocimiento interno. Aquella frase lo desarmó por completo. Paul sintió que algo se quebraba suavemente en su interior, como si una estructura antigua, hecha de certezas heredadas, comenzara a desmoronarse sin violencia. Aquella frase sobre la salvación no era solo una idea nueva, era un espejo que lo obligaba a mirarse sin filtros. Recordó las veces que predicó el juicio como si fuera una verdad inevitable, y cómo su esposa temía no estar lista para la salvación. Ahora comprendía que ese miedo no venía de Dios, sino de interpretaciones humanas que confundieron el control con la guía.
La figura seguía ahí, inmóvil, sin urgencia. Esperaba sin exigir. Entonces Paul, en un susurro sincero, preguntó: ¿y qué hay de las guerras, de las señales, del fin de los tiempos? Su voz temblaba no por miedo, sino por el deseo desesperado de comprender. El visitante no reaccionó con sorpresa. Respondió con una calma que parecía eterna: no es el fin, son síntomas. Los sistemas basados en el control no desaparecen en silencio. El mundo está en transición. Aquellas palabras se alojaron en el pecho del pastor como una semilla. Por primera vez entendió que los conflictos no eran castigos divinos, sino expresiones de estructuras que se resisten a morir. La figura avanzó con lentitud por el pasillo central de la iglesia, y cada paso parecía medir el tiempo con una precisión sagrada. Paul lo observaba sin saber si debía seguirlo o quedarse quieto. No hubo necesidad de decidir. El ser se detuvo a mitad del camino y dijo con claridad: has predicado durante décadas. Ahora debes vivir lo que predicaste. No sonó como una orden. Sonó como una puerta abierta, como si todo su pasado hubiese sido preparación para este momento. La diferencia ahora no estaba en lo que debía enseñar, sino en cómo debía habitar cada palabra con presencia y verdad. Después de aquella noche, el visitante simplemente desapareció. No hubo destellos, ni sonidos, ni gestos sobrenaturales. Solo dejó de estar. Paul permaneció sentado durante horas, tratando de entender qué había vivido. No podía explicarlo, y tampoco lo intentó. No habló del encuentro con sus feligreses. No escribió artículos, ni buscó atención. Lo que cambió no fue el contenido de sus sermones, sino la intención detrás de cada frase. Empezó a hablar con más silencio entre palabras, como si cada pausa también dijera algo. Las citas bíblicas que antes usaba como escudo, ahora las usaba como espejo. Los domingos se volvieron diferentes. Algunos miembros de la iglesia notaron el cambio y se sintieron confundidos. Otros se acercaron más. Paul no intentaba convencer a nadie, solo hablaba desde la vivencia. En lugar de predicar sobre el pecado, hablaba del miedo. En lugar de advertir sobre el juicio, hablaba de reconciliación interna. Su mirada se había vuelto más suave y su cuerpo menos tenso. A veces, solo respiraba profundo antes de responder a una pregunta difícil. Su nueva forma de estar en el mundo era su sermón más potente, aunque él no lo llamara así. Era una presencia que invitaba, no que presionaba. Una noche cualquiera, mientras el cansancio volvía a instalarse y las dudas se asomaban como viejos conocidos, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hija, corto pero preciso. Papá, te noto más ligero últimamente. Me hace bien verte así. Paul se quedó mirando la pantalla como si fuera un espejo. Aquel mensaje, simple y sin adornos, tuvo un impacto mayor que cualquier experiencia mística. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera transformación no siempre se anuncia con milagros, sino con gestos cotidianos. Ser testimonio no era hablar más fuerte, sino vivir con más verdad en los silencios. Con el paso de los meses, Paul comenzó a escribir pequeñas reflexiones en un cuaderno que antes usaba solo para apuntes de sermones. No eran grandes revelaciones, sino observaciones sobre el día a día, cómo una sonrisa calma una discusión, cómo un abrazo puede corregir más que una reprimenda, cómo mirar a los ojos puede ser más sanador que un discurso entero. No buscaba formar una nueva doctrina. Solo necesitaba vaciar lo que sentía para no cargarlo en soledad. Escribir se volvió una forma de integrar lo vivido, de darle forma al cambio que había germinado dentro de él aquella noche. Recordaba a menudo la frase que escuchó sobre su esposa. Ella temió porque le enseñaron que la salvación es juicio. Esa idea lo acompañaba cada vez que hablaba con alguien herido por la religión. Descubrió cuántas personas habían aprendido a temer a Dios en lugar de amarlo, a esconderse en lugar de abrirse.
Paul ya no discutía doctrinas, solo compartía presencia. Su papel no era convencer, sino acompañar. Y en ese nuevo rol encontró una paz que no venía de la certeza, sino de la honestidad. Dejar de tener todas las respuestas lo liberó para hacer las preguntas correctas. Cada vez que se encontraba en situaciones tensas, una conversación difícil, una crítica, un silencio incómodo, repetía internamente la frase que se había vuelto parte de él. El retorno sucede cuando eliges amor en lugar de miedo. No era una consigna, era una práctica. Elegía el amor en la fila del supermercado, en un atasco de tráfico, frente a un comentario sarcástico. No siempre lo lograba, pero cada intento era un regreso. No hacia un cielo futuro, sino hacia una humanidad más plena. En esos pequeños actos, Paul sentía que su fe ya no era un discurso, sino una forma de mirar. Un día, mientras el sol caía lentamente detrás de los árboles y el templo permanecía vacío, Paul escribió en su diario una frase que resumía todo lo vivido. Lo que cambia el mundo no es lo que vemos en los cielos, sino lo que permitimos florecer aquí dentro. Cerró el cuaderno con serenidad y se quedó mirando el altar. No esperaba otra visita, ni señales, ni revelaciones. Solo esperaba ser cada día un poco más consciente, un poco más presente. Para él, esa verdad era suficiente, y en esa simplicidad encontró algo más profundo que cualquier visión: el sentido de estar vivo.